Capítulo: Una sentencia extrema para mi alegría. La línea aérea United Airlines tenía un vuelo sin escalas desde Los Ángeles hasta Eugene, Oregón. Tenía que asistir a 4 actividades diferentes a la vez, con una gran variedad de responsabilidades, y pasaba en aeropuertos y aviones una alta porción del tiempo que dedicaba al trabajo. Estaba contento de poder llegar a Eugene, el lugar en que celebramos el retiro, sin tener que hacer una conexión vía por la Norena u otro lugar semejante. Era un retiro para hombres. El primero de 2 que estaban programados para 2 fines de semana consecutivos, en las nevadas montañas del centro-oeste de Oregón. Entre los 2 haría un vuelo relámpago al norte, a Seattle, donde tenía que dar otra conferencia. Por último, el viaje de regreso a casa, en el sur de California, para de allí salir de nuevo hacia algún otro lugar. Los temas de la predicación y la enseñanza, esos elevados ministerios, los bosquejaba muchas veces en los asientos de los pasillos de los aviones. Gran parte de mi tarea de preparación para el ministerio la realizaba en esa estrecha franja que hay entre los brazos de los asientos, a bordo de un avión. En ese momento, aprovechando que la compañía de aviación me transportaba a Eugene, traté de concentrar mi mente a fin de poder estudiar. Comencé a pensar. Hombres. Habría más de 500 hombres en los 2 retiros juntos. Sabía que se estaban reuniendo para escuchar algo que valiera la pena, algo que les cambiara la vida, algo que pudieran llevar al regresar a sus casas y a sus oficinas, sus negocios y sus excursiones de caza. Ellos querían algo que les ayudara a alcanzar su hombría al máximo, capacitándolos para vivir de una manera más semejante a Cristo que la que habían vivido hasta entonces. El retiro que tenía por delante era, en realidad, reducido en comparación con muchos otros programas en los que había ministrado, y más pequeño aún en comparación con el ministerio de la televisión, en el cual había estado involucrado por años. Nada hacía suponer que esta gira pudiera tener algo que la diferenciara de manera especial. Sin embargo, había una fuerza, una solemnidad, una carga, que no se desvanecía. Dios estaba haciendo algo en mi espíritu. Sentía que este salto a Oregón para hablar a hombres era un hito importante en mi vida. Durante semanas había orado para tener las palabras exactas que debía decir a estos hombres. Por mi mente desfilaban distintas escenas del hombre moderno. En nuestra sociedad hay una contaminación moral que está alcanzando su expresión máxima en la desintegración de la hombría a nuestros ojos. Comencé a entender cuán grande es la necesidad de que los hombres comprendan lo que está sucediendo, y que hagan algo al respecto. Las cosas no marchan por la senda que a Dios le agrada. Las turbinas del avión de reacción rugían en la parte de atrás, y mi Biblia y mi libro de notas estaban abiertos delante de mí sobre la mesita extensible. Pero en mi meditación me pareció perder la conciencia de todo lo que había a mi alrededor. Algo sucedía en mi espíritu. Era consciente de la presencia de Dios. Recordé la enseñanza que el bien conocido expositor bíblico, Campbell McAlpine, había traído a nuestra comunidad de creyentes hacía apenas unas semanas. El pasaje de la escritura que usó produjo en mí un impacto poderoso. Fue como si cobrara nueva vigencia, y desde entonces yo había quedado afectado por la importancia que tiene para los hombres. Campbell había hablado sobre Primera Carta a los Corintios capítulo 10. Los versículos 6 al 9 dan una lista de 5 razones por las cuales los israelitas no pudieron entrar a la prometida tierra de Canaán. En su exposición había una verdad central. Dios tiene una tierra de promesa y bendición para su pueblo. Los israelitas habían perdido su oportunidad de entrar en aquella tierra a causa de 5 pecados fundamentales. Pero para mí esta escritura tenía un significado que trascendía todo pensamiento que hubiera tenido antes. Esta crónica de pecados tenía relación con Israel, pero había en ella una correlación directa con el hombre moderno. Las escrituras dicen que los israelitas constituyen ejemplos dejados para nuestra enseñanza. ¿Qué significa esto para los hombres de hoy? Bajé la vista para mirar mi Biblia. Releí el capítulo de Corintios, y medité en esas 5 razones que hicieron que el pueblo de Israel fracasara en su posibilidad de entrar en la tierra prometida. Cuando uno enseña, tienen gran importancia a las palabras justas, el enfoque correcto y el momento adecuado. Yo quería, en realidad, que este mensaje que iba a dar a esos hombres en las montañas nevadas de Oregón fuera el mensaje preciso. En la Biblia estaban las razones del fracaso. Codicia, idolatría, fornicación, tentar a Cristo, murmuración. Mientras examinaba con detenimiento esa lista de pecados que Campbell había enseñado, resaltó uno: el pecado de la fornicación.
Comencé a pensar en personas que había conocido, y que todavía conozco, que no pudieron entrar en su tierra prometida por causa de pecados sexuales. Parejas, hombres, amigos, predicadores, senadores, gente que en la vida ocupa toda clase de posiciones. Creyentes y no creyentes. Pecadores y santos. Poco tiempo atrás un amigo de California me dijo en forma enfática: quiero decirte, que necesitas poner mucha atención en el tema de la promiscuidad sexual, porque este es un problema que afecta a todo el territorio de Orange. Hay parejas que viven juntos sin estar casados, y todavía van a la iglesia y creen que son cristianos. Los hijos de Israel no nos aventajaban en nada. Somos iguales a ellos. Sí, pecado por pecado. Una mañana, mientras desayunaba con mi familia, ocurrió algo que me conmovió. Sentados alrededor de la mesa, les mencioné a mi esposa, Nancy, y a mi hija, Joan, acerca de mi preocupación creciente por los problemas sexuales del hombre moderno. Me escucharon en silencio, y luego Joan respondió con el discernimiento que adquirió tanto por su educación como por su comprensión cristiana. Papá, ¿no crees que los pecados sexuales serán el problema de la iglesia en la próxima década? La miré. Nunca se me había presentado esto de esa manera. Pero después que lo dijo surgió dentro de mí con inusitada claridad una imagen instantánea de nuestra vida nacional. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, líderes y gente común, todos por igual, a lo largo de los Estados Unidos. Luego se extendió a todo el mundo. Así fue como lo vi. Era evidente que la fibra moral de nuestra nación se estaba debilitando y aún se hacía pedazos por todas partes. Pero luego vi que la iglesia no quedaba exenta de culpa. Las costumbres de la sociedad se estaban imponiendo dentro de la iglesia de Jesucristo. Tantas vidas, y todas afectadas por pecados sexuales. Noté que había algo repetitivo. La enseñanza de Campbell. Las palabras de sabiduría de Joan. La palabra de Dios. Mientras el avión me acercaba a mi destino, y se aproximaba también el momento en que tenía que entregar mi mensaje, comencé a escribir. Era consciente de que el Espíritu de Dios me inspiraba y guiaba mi pluma al escribir sobre la página de mi cuaderno de notas. Cuando terminé, miré lo que había escrito. Era una sentencia que nunca antes había visto, ni siquiera en forma parecida. Nunca había dicho algo igual. Era una sentencia con tanta agudeza que la miré en forma detenida por un largo tiempo, preguntándome cuándo, dónde o a quiénes debería dirigirla. Mi espíritu se agitó dentro de mí porque sabía que esa sentencia era para esa noche, para esos hombres, en aquel retiro. Era demasiado poderosa para mí, demasiado audaz aún para un predicador profeta como yo, que había profetizado a grandes multitudes. Pero nunca algo como esto. Esto venía de Dios. Sabía que tendría que decirlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? En una situación como esta, la sabiduría para elegir el momento oportuno es lo más importante. Yo tendría que declarar esto. Entregarlo como un mandamiento. En voz alta. En forma pública. Con autoridad. Tenía que ser aquella noche, a los hombres que estaban en Camp Davidson, en las afueras montañosas de Eugene, Oregón. Esto podría ser terrible sin el poder de Dios, pero con la confirmación de Dios y con su aprobación, sería glorioso. Traería libertad. Tenía que decirlo. Tenía que dar el mandamiento. La parte de Dios era justificar su urgencia.